Ok, muchas bendiciones a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Si me pueden escuchar bien, pueden activar y decir un amén. Amén. Gloria a Dios, entonces. Amén, amén. Eh, bendecimos la vida, ¿verdad? De Yajaira, que se unió hoy. Amén. No sé si ella tiene audio. Creo que no tiene audio todavía. A veces la persona la primera vez que entra se le complica un poco, porque a veces no, bueno, creo que sí, se está conectando. Bueno, vamos a... Salió dentro. Bendiciones, Yajaira, paz y gracias. Bienvenida. Aquí está Jordani. Muchas bendiciones, sí, gracias. Bien, qué bueno que puede estar por acá. Bueno, vamos a iniciar entonces con el estudio de la palabra. Los que están acá, no se asusten con lo de la parte, estos símbolos raros que ustedes ven ahí. Ese es el texto original que se usó para traducir la Biblia. O sea, el texto de donde se sacan las diferentes traducciones de la Biblia. Y concentrarse en el español entonces, ¿verdad? Para que no se turbe. Y vamos entonces a orar al Señor para que el Señor sea, ¿verdad? Guiando este estudio de la palabra a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a permitir que la hermana Jennifer haga la oración. Amén. Amén. Dios y Padre, que moras en las alturas y nuestros corazones, te damos gracias por este día, un día que tú lo hiciste para que nos deleitemos en tu presencia, para que nos deleitemos aprendiendo tu palabra. Te pedimos que todo lo que sea tratado aquí llegue a los corazones de tanto lo que estamos presentes de manera virtual como de las personas que lo van a ver a través de la transmisión, que pueda transmitir a su vida, que Dios pueda ministrar y que puedan entender que solo en Cristo hay salvación. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, y gracias porque nos mantiene a cada uno de pies para seguir en tu palabra, en tu camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok. Entonces, estamos estudiando, dando continuación, hemos iniciado el estudio de la palabra y estamos estudiando en base alrededor del personaje de Elías y sus acontecimientos, o sea, lo que aconteció en la vida de Elías y las verdades que están detrás, ¿verdad? Los principios bíblicos que están detrás de lo que nos enseña la palabra, detrás de la historia, detrás de toda historia y narración bíblica, hay principios bíblicos. Los principios son lo que constituyen leyes y las leyes son universales. O sea, cuando hay los principios bíblicos, ¿verdad? Nos ayudan a estar en armonía con la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno es universal. Cuando digo que universal, es que se cumple en todo lugar. Y vamos a iniciar estudiando, dándole continuación a este acontecimiento cuando Elías visita a una viuda que se encuentra en Sarepta de Sidón. Y vamos a leer el verso 9 al 10, que está aquí reflejado. Si lo pueden ver en la pantalla. Algún voluntario que levante la mano y me diga, yo lo quiero leer, en la parte donde dice reacción, y te levanta la mano y me dice, bueno, si desea leer algún voluntario, la cita bíblica que está allá, uno sabe levantar las manos o ninguno quiere leer, a ver. Bueno. Amén, amén, yo puedo leer. Bueno, ya Jordani levantó la mano. Vamos a permitir que Jordani la lea. En la parte de reacción está la parte de levantar la mano. ¿Sí? Reacciones se llama. Jordani, por favor, del 9 al 10. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, halló allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Amén. Muchas gracias, Yolanda. A la orden Mira, siempre. qué interesante. Lo que tuvimos la semana pasada, y yo sé que de los que están aquí también han estudiado esta historia, esta narración bíblica, vemos que Elías hace una promulgación de que no va a haber lluvia sino por medio de su palabra. Su palabra es la palabra de Dios, o sea, por edicto divino. Y empieza a atacar una cosmovisión. Una cosmovisión es la forma o la manera en la cual una persona ve al mundo, la forma o la manera en la cual una nación o un gobierno ve al mundo. Entonces, Elías ataca la cosmovisión de la época, la manera en la cual la gente de esa época ve, y ellos veían que Baal gobernaba sobre Israel, y Elías, por voluntad divina, promulga un edicto que se cumple de manera universal, y dijo que no iba a haber lluvia, sino por medio de su palabra en Israel, y también se extendió a Sarepta. ¿Qué sucede? Que Dios le da la ordenanza a Elías de que vaya a un arroyo, al arroyo de Kerit, que hablábamos la semana pasada. Kerit viene de la palabra karat, que quiere decir cortar. Cuando la Biblia establece que Dios hizo un pacto con alguien, dice la palabra que usa es Kerit, dice karat berit, cortar un pacto, que es hacer un pacto. Esto venía de la práctica que se hacía, que las víctimas eran cortadas, los animales, en dos partes. Y cuando en esas dos partes que eran cortadas se hacía un camino, y las dos personas que eran parte de ese pacto caminaban en medio de los animales, porque era un corte, por eso dice pactar en hebreo es karat berit, o sea, cortar un pacto, y caminaban en medio de los animales, estando la sangre derramándose. Por ejemplo, cuando Abraham quiso pactar, el Señor pactó con Abraham, Abraham hizo un pacto, cortó los animales, y Abraham le dio sueño mientras espantaba los animales carroñeros que querían comerse la carne, y quien decidió caminar por el camino entre los animales muertos, cortados, fue Dios, en forma de un fuego, porque Abraham no iba a tener la capacidad de poder cumplir a la par ese pacto. O sea, Dios hizo un pacto y se comprometió con él mismo y con Abraham y con su simiente. Ahora, ahí está Elías en Kerit, ¿verdad? Que es un lugar, representa un lugar donde se hace un pacto, está asociada a la palabra, y el arroyo se seca, pero mientras está en el arroyo es alimentado por cuervos, ¿verdad? Decíamos que los cuervos posiblemente no eran cuervos animales, sino que eran unos beduinos, unos árabes beduinos que odiaban a Israel, y Dios tocó su corazón a tal magnitud que esos cuervos iban a alimentar a un israelita. O sea, dándole a entender que Dios incluso es capaz de usar a las personas que nos aborrecen para llevar a cabo un propósito eterno. Y cuando se seca el arroyo, Dios lo manda a Elías a Sarepta y le dice, ahí le he dado una orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué pasa con la mujer viuda? Porque una viuda es algo como contraproducente, porque la viuda era la persona más pobre en una sociedad. En la sociedad de esa época en la cual se desarrolla este relato, los más pobres eran los huérfanos y las viudas. Las viudas tenían que vivir de la caridad. Por eso la Biblia dice que Dios es protector, padre de huérfanos y protector de las viudas, porque la persona más denigrada económicamente en la sociedad de esa época era una viuda. Y Dios le está diciendo al profeta Elías, a que promulgó un edicto, vete, le he dado una orden a la persona más pobre de Sarepta de Sidón a que te sustente. O sea, vemos a un Dios todopoderoso, un Dios cuyo reino es dueño del oro y la plata, y le dice a un profeta que vaya donde una viuda. Y vemos que la viuda estaba allí haciendo que recogiendo leña.
y Elías la llamó. O sea, qué interesante que este profeta, aún viendo esta orden que para el humano no era lógica, como una persona que no tiene, que vive de la caridad puede mantener a un profeta. O sea, este hombre lo que está haciendo al obedecer la voz de Dios sin cuestionamiento, no le dice a Dios, Señor, pero tú me envías donde una viuda. Es como que Dios le diga a usted en este tiempo, Jordani, ves a donde limpiabota de la esquina, que él te va a sustentar durante esta crisis. Usted lo va a pensar 2 veces, tal vez, si está en la carne. Si está en el espíritu, va a ir así como Elías fue cuando Dios le ordenó. La clase pasada decíamos el contraste entre Elías y Jonás, que Jonás cuestionaba a Dios todo el tiempo, mas Elías escuchaba la voz y obedecía la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros escuchemos su voz y le obedezcamos. Miren, incluso cuando nos parezca a nosotros algo que no tiene lógica, porque si vemos el contexto, Dios envía a Elías a Sarepta. Lo voy a subrayar ahí para que se quede subrayado ese nombre, Sarepta. Marcador, sí. Ok. Vamos a ver que me dé el marcador acá. Vamos a ver si me lo da. No me quiere dar el marcador, pero lo quería resaltar acá, pero lo puse en azul como quiera. Ahí se ve resaltado. Dame ver si Sarepta. Aunque ahora se mire. Lo marqué en amarillo. Sarepta. Y aquí dice Sarepta de Sidón. Ahora, una viuda, la persona más pobre económicamente de la sociedad, que no tenía esposo, no tenía herencia. Ahora, cuando vamos y analizamos Sarepta de Sidón, Sarepta estaba en el país de donde había venido nada más y nada menos, tarán, que un personaje llamado Jezabel. Y que también, Jezabel era de Sarepta de Sidón. Ahora, de los que están aquí, ¿quién me puede decir quién era Jezabel? Puede levantar la mano o abrir el micrófono. Jezabel. Pero vamos a entrar en contexto, ¿sí? ¿Nadie sabe quién era Jezabel? Bueno, si Pero nadie claro, sabe. Jezabel era la reina, esposa de acá. Escuche esto, la reina y esposa de acá. ¿Y quién era acá? Fue al rey que Dios, a través del profeta Elías, le dijo que no iba a haber lluvia, si no era por boca de Elías. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la causante número 1 por la cual el juicio de Dios estaba sobre Israel y sobre Sarepta de Sidón. Era la causante número 1 por la cual el pueblo de Israel estaba en sequía. Había entrado una crisis. Israel dependía de la agricultura, de la lluvia. Y Jezabel había introducido el culto baalístico, el culto a Baal, que Baal, decíamos en casos anteriores, era como el dios de la lluvia y la fertilidad. Entonces Dios, para contrarrestar esa cosmovisión, esa forma de ver la vida, de que darle la gloria de la fertilidad de Israel y del mundo a un dios pagano, entonces provocó una sequía, provocó una crisis a causa de Jezabel. Pero lo impresionante es que cuando Elías promulga el edicto y se va a Querit y se seque el arroyo, además que Dios lo envía a la casa de una viuda, no la manda a cualquier casa de la viuda, a cualquier casa. Lo manda a la casa de una viuda que reside en el país de la persona que es la puerta que es abierto Israel para el culto de Baal. O sea, señores, a veces Dios nos va a pedir cosas
que a nosotros para nosotros no va a tener sentido. Y ahí está el profeta de Israel en la casa de Jezabel, en la casa de ese principado, ¿sí? Y ahí está él residiendo en ese lugar durante la segunda parte de la hambruna por la sequía, y va al país natal de la persona que está provocando que los cielos estén cerrados. ¿Por qué? Porque ella fue la puerta para que entre el culto de Baal a la nación de Israel. O sea, Dios lo está llevando a la raíz del problema, a Sarepta de Sidón, porque Jezabel era de Sarepta, era de ese lugar, y ahí Dios lo envía. No sé si alguien tiene que decir algo antes de pasar al próximo verso bíblico. Bueno, hay algo interesante también acá, que cuando él llega a la puerta allí, va donde la viuda, Elías la llama y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y entonces el verso 11 nos hace ver algo bien interesante. A ver quién puede leerlo, levantando la mano o abriendo el micrófono, si no lo saben. Jennifer, por favor. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Antes de continuar, miren qué interesante. Elías le dice, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Elías sabía que Dios lo había llevado allí para bendecir a alguien. ¿Y qué pasa? Que Elías le dice, tráeme un vaso de agua primero para tomar. Pero ¿qué está haciendo? Dios está probando el corazón de la viuda. Y entonces dice, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar. O sea, Dios solamente va a tratar con un corazón esforzado. Por eso en Josué vemos que la Biblia le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. O sea, mira la disposición de servicio de esta viuda que vivía en el país natal de la máxima bruja hechicera llamada Jezabel, que era la que estaba provocando que toda esa crisis aconteciera, tanto en Israel como en Sidón. Y allí Elías ve a esta mujer, a esta viuda, que Dios lo envía allí, y él le dice, dame un poco de agua, pero para que Dios le hace ver a Elías que esta mujer tiene una disposición para servir al forastero, una virtud. Y dice, entonces la volvió a llamar. Ok, Jennifer, sigue, por favor. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no... Aquí en la pantalla. Ok, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Fíjense que la provisión de esta mujer ya estaba, porque como decía, no, la viuda era una persona que no estaba económicamente bien y tenía un puñado de pan y un poco de aceite en una vasija. El aceite representa fertilidad. Entonces, el aceite que tenía esta viuda era muy poco. Y era tan poco que solamente bastaba para ella y su hijo. Una porción, ella tenía solamente una porción de un día. Y entonces se iba a echar a morir. Porque los cielos estaban cerrados. Y cada quien tenía una provisión que estaba guardando. No para repartirla, sino para poder sobrevivir. Tal vez durante todo el tiempo que iba a durar esta sequía, que iba a durar esta crisis. ¿Y qué le dice el Señor? Vamos a ver si alguien más me ayuda al verso 13.
Amén. El verso 13. Sí. Elías le dijo, "Mm, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo". Amén. Miren, fíjense cómo Elías le dice, no temas. Eso me hace ir a Isaías 41:10 cuando dice, cuando el Señor nos dice a nosotros, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te sustento, que te doy fuerza, que te sostendré. O sea, cuando el Señor tiene cuidado de la persona más insignificante, y fue tan hermoso esto que Dios usó una insignificante viuda para mantener vivo el profeta que tenía que cumplir una función, que tenía que cumplir un propósito eterno. Por más insignificante que nosotros seamos para tal vez la sociedad o el lugar donde nosotros estamos, sabes, a los ojos de Dios somos importantes. Porque es interesante que de esta viuda, hasta Cristo habló de ella. Y lo vamos a buscar. Dice acá el Lucas 24:25, dice, y en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Dame ver el 24, dame buscarlo acá. Lucas 4, o sea, falta el 25. Aquí está, el 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, Dios está diciendo, muchas viudas habían en Israel, pero a ninguna de ellas le envió Dios a Elías, sino a una viuda que estaba en Sarepta de Sidón. Tal vez Dios envió a Elías a donde esa viuda por la disposición de servicio que ella tenía. Fíjese que desde que Elías vino, Elías le dice, tráeme de beber. Y me hace recordar a aquella mujer que estaba en el pozo, la samaritana, y Cristo le dice, tráeme de beber. Pero ¿cuál fue la respuesta de la samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Esta mujer podía tener la misma respuesta que la samaritana, mas sin embargo ella no la tuvo. Ella pudo haberle dicho a Elías, ¿cómo tú, siendo israelita, me pides a mí de beber, siendo yo mujer de Sarepta de Sidón, el lugar donde se origina el culto a Baal, el lugar de donde sale Jezabel, la propagadora de este culto al cual tu Dios aborrece? No, ella obedeció la voz del profeta. Y el profeta entonces le dice, vete, no temas, no temas. Tráeme agua y un puñado de pan. Y aquí lo dice, no tenga temor. Ustedes sabían, ¿verdad?, que hay 365 no temas en la Biblia. O sea, hay un no tema para cada día de parte de Dios para nosotros. Y hay algo que me interesa a mí, que yo veo muy interesante acá. Y es el verso 14. Pero antes de entrar ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, algo que aportar. A ver, Jennifer se fue porque se fue la luz en el lugar donde ella está. Parece que no tiene el internet. Vamos. Diga, que saben que yo doy la oportunidad de que los otros hablen. Claro. No, tampoco sin forzar. Bueno, si no, vamos a continuar. Entonces, fíjense, que entonces dice el Señor en el verso 14, vamos a permitir que Josué lea el verso 14, ¿sí?
Amén. Bueno, está bien. Pero espérese, que Jordani Amén. quiere decir, parece. Puede hablar, Jordani. Me fue equivocada la mano, está bien. Ah, ok, no hay problema. Sí, después a José, continuación, diga. después a continuación al beso. No entiendo, Jordani, dígame de nuevo. Que está bien, que fue que la mano se me fue sin querer, que puede seguir, Ah, ok, está seguir bien, con ya lo entendí. puede Está continuar. bien. Josué, díganos, puede leerse el 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el 15 dice, ¿verdad? Y la viuda fue. La viuda Sí. fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. Amén, muchas gracias. Miren, Dios me permitió ver dos cosas interesantes mientras analizaba este texto. Lo primero, cuando dice, porque el Señor de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Esa palabra disminuir en hebreo ahí, texar, conecta esta expresión con el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel fue David. Y David promulgó un salmo que conecta con esto cuando dice, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y esto está en el Salmo 23. Vamos a buscarlo acá, el Salmo 23, verso 1. Ok, déjame subirlo acá. En esta parte de la parte izquierda, ok, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra faltar es la misma palabra que se usa aquí para decir no disminuirá. Ni el aceite de la vasija, texar, disminuirá. Pocas palabras, lo que yo puedo ver aquí, que el narrador bíblico está conectando ese dicto del profeta cuando dice, el aceite de la tinaja no disminuirá, con el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, Adonai Roí, lo exalto. O sea, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, es como que Elías le está diciendo, oye, el mismo Dios que estuvo con David va a estar contigo ahora. Porque usa específicamente la misma palabra que usó David cuando escribió el Salmo 23, verso 1. O sea, nada me faltará, exar. Esta palabra aquí, bueno, que ustedes por no leer hebreo, no la pueden leer, pero para eso me tienen aquí, que se traduce, la traducen aquí como nada me faltará. O sea, nada, o sea, cuando Elías le está diciendo a la viuda, el aceite no va a disminuir, no va a escasear, está conectando a la viuda con el Salmo 23:1. Porque ahora el Señor es tu pastor. Y si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y entonces todas estas promesas se activan sobre la viuda. Y el verso 2 dice, lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Fíjense que aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿En qué valle y sombra estaba la viuda? En valle y sombra de muerte, porque ella tenía el último puñado de harina y la última gota de aceite para hacer una torta y comérsela, ella y su hijo, y luego que morir. Mas, sin embargo, Elías viene, le da una palabra profética, y no una palabra profética inventada, sino que está basada en un profeta anterior a él, que fue el rey también, el rey David, que
promulgó Adonai Roí lo exar. O sea, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está conectado, o sea, le dice, nada no va a disminuir. O sea, le está diciendo el Señor a ella, nada te faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo creo que esa palabra es para nosotros. Yo creo que el Señor en esta noche nos puede decir, nada te faltará hasta el día del regreso del Cristo eterno a la tierra. O sea, nosotros somos como esa viuda que está esperando a Cristo y que nos va a dar que nos está dando la provisión. Y el Padre nos dice a través de su profeta, nada te faltará. Por eso, si estás temeroso por alguna crisis, por algún acontecimiento de la época, el Señor te dice en esta noche, no temas, porque el aceite de la vasija no faltará, porque nada te faltará. ¿Y qué es lo que viene sobre tu vida entonces? ¿Qué es lo que viene sobre tu vida? Lo que está en el Salmo 23, porque el salmista en el hebreo, porque en el español no lo podemos ver esa parte ahí, lo conecta y dice, entonces, el Señor es mi pastor. O sea, de ahora en adelante, el Señor es tu pastor, mujer. Nada te faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Nafshi yeshuveh. Y es interesante que esta palabra confortar mi alma, realmente que se usa la palabra yeshuvah, yeshuvah en hebreo, esa palabra yeshuvah que se traduce ahí como confortar, quiere decir, el Señor me retornará a mi origen. ¿Y cuál no es nuestro origen? El Señor. Entonces, el traductor tradujo ahí, lo interpretó eso. Si yo regreso al Señor, entonces soy confortado. O sea, para nosotros ser confortados necesitamos regresar al Señor. Esa palabra, el Señor me confortará. Nashi Yeshove, realmente literalmente dice, mi alma regresará a su origen. Mi alma le pertenece al Señor. Por eso esa palabra confortar ahí, que la que está detrás de Yeshua, de ahí viene la palabra Techubá en hebreo, que quiere decir conversión, que quiere decir convertirse, retornar al Señor. O sea, mi alma va a retornar al Señor. Y entonces, como voy a retornar al Señor, entonces voy a ser confortado. O sea, nuestro confort va a venir cuando retornemos al Señor. Y ahí está esa viuda siendo confortada por una palabra que el profeta le da. Y lo interesante de todo esto es que la Biblia dice, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comieron ella y su casa durante muchos días. Pero algo interesante que yo quería compartir, que el Señor me permitió ver en el día de hoy mientras estudiaba esta palabra, esta narrativa bíblica, y es lo siguiente. Recuérdense que Jesús dijo que, vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Ok, vamos, un voluntario, una voluntaria que lee del 25 al 26. Yo, Ok, Jennifer, por favor. en el nombre de Jesús. Amén. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. Dice aquí, según Cristo Jesús, que el cielo fue cerrado, ¿verdad? Por 3 años y ¿cuántos meses? Y 6 meses, ¿verdad? Es interesante que cuando leemos acá, dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá o faltará. Escuche bien esto, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, que durante 3 años y 6 meses había harina fluyendo, había aceite fluyendo en esa tinaja.
O sea, uno de los más grandes milagros de la historia bíblica. Lo estamos viendo acá. Y es que Elías dijo, hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra, dice, ni el aceite de la vasija disminuirá. O sea, el aceite no iba a fluir de que como se ha enseñado con muchos predicadores, hasta que hubiese vasija. Bueno, trae toda la vasija de tu vecino. No, 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 no. El aceite fluyó durante 3 años y 6 meses. Bueno, si restamos el número de días que duró Elías en el arroyo de Querit, me imagino que sí, en ese arroyo tal vez duró 15 o 20 días, o tal vez un mes. No dice la Biblia cuando, dice algunos días. Entonces, me imagino, ahí está, o sea, la casa de la viuda se volvió una casa donde fluía constantemente la intervención de Dios en el orden natural de las cosas, donde la harina no se acababa y el aceite de la tinaja no disminuyó durante 3 años y 6 meses. Nuestro Dios es grande. Y lo impresionante de todo esto es que el Señor lo hizo en la casa de una viuda que vivía en un pueblo que era pagano, en la casa de una viuda de un pueblo que era idólatra, que servía a Baal, y que en ese pueblo había nacido Jezabel, y era de allí, de ese lugar, de Sarepta de Sidón, y había causado que en Israel se adorara a Baal. Sin embargo, la gracia y la misericordia de nuestro Dios eterno es tan grande que agarró la casa de esa pobre viuda y provocó un milagro que duró años. ¡Wow! ¡Qué impresionante, señores! Durante 3 años y 6 meses fluyó el aceite y fluyó la harina. No se acabó hasta que la crisis terminó. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Si nosotros le somos fieles a Dios, no importa la crisis que venga, porque nosotros no dependemos de la tierra, nosotros dependemos del cielo. Mientras, escuche bien, mientras la tierra había abundancia, la viuda estaba en crisis. Pero cuando la tierra entró en crisis y la viuda atesoró la palabra del profeta, la palabra de Dios, la crisis que afectaba su entorno no le afectó a ella. Mientras otros estaban en crisis, ella estaba en abundancia. Mientras a otros le faltaba, el aceite de la unción fluía. Y yo creo que Dios puede hacer eso con usted. Dios puede hacer eso con su casa. Dios puede hacer eso con su familia. Pero es que impresionante. Y eso fue lo que Dios me dejó ver el día de hoy en la tarde mientras estudiaba esta palabra, que ese milagro fluyó ahí durante 3 años y 6 meses. Gloria sea al Señor. No sé si alguien tiene algo que decir. Aleluya. Algún aporte, algún comentario, alguna pregunta. Poderoso, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. José, Poderoso, eso es lo que le decía, que Dios me permitió ver. No se le escucha a Josué. Josué abrió el micrófono, pero no se le escucha ahora. Sí. Me escucha ahí, me escucha ahí. Le escucho, pero un poco lejos. Es que... Ahora me escucha ahora. Ahora muy bien, parece que le estaba entrando una llamada, ¿no? Sí, eso fue así. Ok. No, estaba diciendo que poderoso es nuestro Dios. Como Él sencillamente no nos abandona. Amén. Sí, está pendiente del más mínimo detalle de nuestra vida. Así es. Y de la persona que tal vez... Y qué bueno que en esa... Le escucho, Josué, le escuchamos. Sí, le escucho ahí.
Decía que él está tan Lo- pendiente del mínimo detalle de nuestra vida y también de la persona tal vez menos significante para el hombre. Porque había mucha viuda en Israel. Y la viuda era la persona entre el huérfano y la viuda era lo más pobre. Y Dios decidió traer abundancia en casa de esa viuda. Siga, José, que te iba a decir algo y cerró. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, tiene que abrir el micrófono. A ver si se reactiva. Pastor, Sí, y ahora, Bueno, Josué, luego Jennifer, entonces, ¿también? sí, le decía que es muy oportuno el estudio porque es que aumenta, hace que nuestra confianza en el Señor aumente. Y es muy bueno saber que Él sencillamente está pendiente del más mínimo detalle de nuestra vida. Amén, así es. Amén. Jennifer. no, y que es sorprendente porque quizás Dios podía mandarlo a cualquier otra casa donde hubiera quizá más abundancia. Sin embargo, él pensó en esta mujer que iba a comer lo último que le quedaba y se iba a echar a morir. Ahí mismo vino el Señor y la rescató. Pero algo que hizo él primero, la puso a prueba cuando le dijo, ve y hazme a mí primero una porción de pan. O sea, porque ella dijo que quedaba una pequeña ración de aceite y de harina que era solo para su hijo y ella. Sin embargo, ella obedeció cuando él le dijo que le hiciera un pedazo primero a él y luego haga el de su hijo y el de él. Quizás ella o comió muy poquito o no comió nada, pero confió en lo que ese profeta vino y le encomendó. O sea, es muy sorprendente cómo el nivel de fe de ella también es puesto a prueba y realmente la pasó. Y por eso el Señor, yo entiendo que ya la había preparado anteriormente para ello, porque Dios manda y respalda. Ahora bien, cuando se está muriendo tu hijo de hambre ahí, tú también, y tú estás buscando 2 leños desesperadamente para comer lo último que te queda y morirte, echarte ahí hasta que la muerte, porque el cielo estaba cerrado y ya todo el mundo tenía hambre y el que tenía algo no se lo iba a dar porque no había forma de que se dieran más frutos, más harina, más nada, porque no iba a llover, por ende la sequía había acabado con todo. Y 3 años y medio son 3 años y medio. Nosotros no vemos hoy en día con 3 años y medio, ni con toda la tecnología y todo lo que tenemos, pues difícilmente, si no somos prevenidos, vamos a poder superarlo. Sin embargo, ella obedeció al mandato de Dios y le trajo su pan y realmente tuvo abundancia hasta que pasó toda esa crisis. Amén. Y algo interesante, mientras tú tocabas eso, que pude ver, y el Señor me deja ver ahora también, que Elías le dice, vete, llame a mí primero. O sea, ese milagro fue provocado. Y esa clase de milagros van a ser provocados cuando Dios sea el todo en todo en nuestras vidas. Porque dice, hazme a mí primero. O sea, Elías viene representando a Cristo, ¿verdad? O sea, poner a Cristo en primer lugar, poner a Dios en primer lugar. Claro, en todos los lugares Dios está, pero si lo hacemos humanamente, el orden de prioridad, puso a Dios primero, incluso por encima de su propio hijo. Y eso me hace entender cuando Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, venga a mí y niégase a sí mismo. Y dice Jesús, el que no aborrece a padre, a madre, esposo, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Claro que Jesús no está diciendo que aborrezca. O sea, en primer lugar, o sea, para nosotros poder ver cosas como esa, tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y claro, si ponemos en primer lugar a Dios, no es que Dios va a dejar, por ejemplo, morir de hambre a nuestros hijos. Fíjense que ella puso a Dios en primer lugar y su hijo no murió de hambre. O sea, su hijo fue sustentado por Dios. O sea, si ella no ponía a Dios primero, entonces sí su hijo iba a morir de hambre. Ella iba a morir de hambre. Y tal vez toda la aldea donde ella estaba iba a morir de hambre. Más sin embargo, ella decidió poner a Dios en primer lugar y fue sustentada el profeta, ella, su hijo y me imagino toda la comunidad
Porque durante 3 años y 6 meses la gente dice, no, espérate, me falta harina, vayan donde la casa de la viuda, que hay un milagro ahí de parte del Dios de Israel. Nosotros le servimos a Baal aquí, pero ya vamos a dejar de servirle a Baal, porque el Dios de Israel es el Dios real aquí. Mientras nos estamos muriendo de hambre, los que no creemos en Dios, esa viuda que cree en un Dios extranjero, el Dios de Israel, está siendo sustentada y alimentada. Amén. Pastor, Sí. y yo asumo que fue precisamente que la mandó donde ella, porque ahí eran idólatras, o sea, lo pudo mandar a cualquier otro sitio donde sirvieran a Dios, pero pasó como con Jonás. Lo mandaron a un pueblo donde eran totalmente idólatras, en Nínive, claro, y él fue a dar un mensaje de que en tanto día van a ser destruidos. Sin embargo, ellos se rindieron, se humillaron y se repitieron, y Dios hizo una obra. Tal vez las historias son diferentes, pero realmente lo que traen las dos es salvación a través de un profeta de Dios que también fue probado, que fue tentado y que al final Dios lo usó para que un pueblo se salve, sin importar cuánto hayan pecado, porque ahí es que la misericordia de Dios se ve y los milagros se ven, en que no importa cuán pecador tú fuiste o tú seas, si te arrepientes y te sometes, pues el Señor tiene misericordia y hace su obra en ti y en tu familia y en tu alrededor y en todo lo que estén dispuestos a realmente arrepentirse de corazón. Amén. Y esta historia, ¿verdad? El relato de la viuda, que todavía después de esto sigue aconteciendo algunas cosas, pero no vamos a dejarlo hasta ahí. Pero dice, desde el verso dice, no escaseó la harina de la tinaja. ¿Sí? Y ahí volvió a usar, ¿verdad? No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, que ahí es que conecta con el Salmo 23. O sea, el Señor entonces se constituía en el pastor de esa viuda. ¿Qué hace un pastor? Dirige. ¿Sí? El Señor es nuestro pastor. ¿Sí? El Señor es el pastor de los pastores. Él nos dirige, dice, dirigió. ¿Qué fue en qué dirigió a la viuda? Dice, ni el aceite de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho por medio de Elías. O sea, la mujer empezó a ser guiada por el pastor de los pastores. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ella estaba en valle de sombra de muerte. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. La copa está rebosando. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Fíjense que en el hebreo usa la misma palabra. De esa palabra mengual, que es texarai, se usa en el Salmo 23:1, cuando dice, nada me faltará. Y cuando leemos el Salmo 23 y lo conectamos con el acontecimiento de la viuda, vemos su conexión. Elías estaba aplicando ahí el Salmo 23. El que escribió este relato estaba aplicando ahí y tenía en su mente ese salmo que escribió David. Jennifer, sí. No, y no solo eso, que lo mismo pasa hoy en día cuando hay personas que están en una enfermedad terminal y piensan de que ya, que todo terminó, que los médicos terminaron. Ay, si ellos abren realmente su corazón y si es la voluntad de Dios, puede hacer un milagro en su vida y están esperando la muerte y están esperando un intensivo. Es más, incluso se han muerto y Dios los ha levantado, porque ahí es que cuando todo humanamente llegó a su fin, ahí es que Dios empieza. Y lo mismo pasa con familia y con todo, que están esperando lo peor y de repente ocurre un milagro. Y esta viuda esperaba la muerte, sin embargo recibió más abundancia de la que tenía antes, porque antes tenía como quiera que mendigar para alimentarse. Sin embargo, ahora nunca le escaseó nada. Y eso fue un milagro poderoso.
Amén. Tremendo. Entonces, la enseñanza central de hoy es que si tenemos la disposición correcta delante del Señor del servir y obedecer su palabra, nada nos va a faltar. Porque mire qué milagro. Dios sustentó esta viuda por 3 años y 6 meses. Y la usó para sustentar a Elías, que portaba un propósito eterno. Hay un propósito eterno del cual nosotros somos partes. Todos nosotros somos importantes para el Señor, porque hay una función determinada para la cual Dios nos llamó y nos hizo. Tal vez el propósito esencial de esta viuda era ser usada para alimentar al profeta que iba a contrarrestar a toda una nación, que iba a contrarrestar a todo un sistema. Así que yo espero que haya sido edificado en esta noche. Y antes de orar, miren, el próximo Jueves. jueves, ¿sí? Vamos a seguir entonces con otro relato en la vida de esta viuda también. Y dice el verso 17 y 17, dice, después de estas cosas, Josué levantó la mano, voy a leer este verso para darle la oportunidad a Josué. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. O sea, el niño entonces ahora muere, ¿sí? Pero eso va a quedarse, vamos a analizar eso el próximo jueves. Amén. ¿Qué nos tiene el hebreo? ¿Qué podemos ver a través del hebreo? ¿Qué nos puede guiar el Espíritu Santo? Amén. Josué. Activa el micrófono, que no. Ahora sí. ¿Escucha? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Así es. ¿Me escucha ahí? Sí, le escucho, Josué. Parece que No, Josué ya que como se trata de un estudio, y los estudios siempre profundizan, que no fue por 3 años y medio, fue por 4 años y medio. 4. Bueno. Sí, Sí. claro, porque era hasta que lloviera. Pero después que lloviera había que sembrar, porque no había nada. Entonces la siembra, si te sumas una mata de plata, no va a comer de ella al año, o de yuca, o de lo que fuera. O sea que Después de la siembra, el milagro no fue solo por hay que 3 años y esperar 6 la meses. cosecha. Josué. ¿Aló? ¿Me escuchó? O sea que el milagro de la viuda del aceite fue por 4 años y pico. Josué, se le está yendo el audio. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí. Sí, Le fue por más decía, tiempo todavía. sí, porque entonces después, o sea, sí. La lluvia, ¿verdad? Cuando vino la lluvia, entonces se necesita como un año para que venga la cosecha y todo eso. Claro que sí. O sea que no, o sea que fue aún mayor entonces. Tremendo entonces. Sí. No solo por 3 años y 6 meses. O sea, el milagro fue más grande. No le podemos restar más tiempo al milagro de la viuda. Wow, sí, sí fue hasta que se cosechara y todo eso. Bueno, si se piensa todo eso, la agricultura y todo, claro. Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor siga, ¿verdad?, fortaleciéndonos a nosotros, que podamos ser llenos de confianza. Gracias por la aportación, Josué. Sí, no calculé esa parte de que, bueno, hasta que lloviera, más sin embargo, un año más aunque la palabra de Elías fue hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Pudo haber sido también que parara el aceite y entonces sobrara, ¿verdad?, por todo ese año más donde la cosecha iba a surgir. Claro. Pastor, pero tiene lógica lo que dice Josué, porque usted sabe que después de una tierra estar árida y seca,
es un proceso, no es ni siquiera desde que la lluvia vino se puede sembrar, hay que esperar a que como que se remoje, en lo que se siembra, en lo que es un proceso, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, lo único que como que la Biblia dice que hasta que el día que puede ser el caso que como el Señor, el aceite, porque la palabra fue hasta que el Señor haga llover. Josué tiene la mano levantada, a ver si quiere decir algo más. Abre el micrófono, Josué, tiene la mano levantada. Entonces, es de ahorita. Bueno, tiene como un delay. Lo que le decía es, claro, el Señor la sustentó por ese tiempo. Como la palabra fue 3 años y 6 meses, o sea, cuando el Señor hizo llover, no hizo llover hasta ese tiempo, pudo ser también que ella estuviese vendiendo también el aceite y luego ya después de ese tiempo que disminuyó, tener ese dinero ahí para hacer el trueque y todo eso. Bueno, aquí tengo una persona nueva aquí, Yajaira, muchas bendiciones. Me gustaría saber de dónde nos visitas y cómo pudiste. Si alguien fue Amén, muchas gracias. Soy de Santo Domingo. Jordani Vázquez me parece que me invitó y yo con mucho gusto acepté. Gloria a Dios, qué bueno que puede estar por aquí. Yo espero que haya sido edificada y que el Sí. esté con nosotros también. ¿Perdón? Que el próximo jueves también pueda estar con nosotros, si Dios lo permite. Ok, claro que sí, claro, estaremos ahí activos. Amén, amén. Sí. Pues nada, vamos a orar al Señor. No sé si le gustaría despedirme en oración. Bueno, sí. Claro, claro. Sí.